mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 15 de diciembre del año 2022. Inevitable es tocar lo que ha sucedido en Cámara de Diputados y ayer en Cámara de Senadores. Comienzo así. Hay una maldición china, conocida seguramente por usted, que reza de la siguiente manera: ojalá te toque ver y o vivir tiempos interesantes. Sin duda alguna, los tiempos que hoy corren en nuestro país son tiempos muy interesantes. Un gobernante cacique pueblerino acostumbrado a mandar, como diría el corrido de José Alfredo Jiménez, es un hombre cerrado, obtuso en su pensamiento, de pocas o nulas luces intelectuales y por algunos ingenuos catalogado como un genio de la comunicación. Simplemente, repito, es un cacique pueblerino que con dificultades puede hilar dos frases seguidas con cierta lógica y sentido. Es un hombre con un pésimo manejo del lenguaje, que lo único que hace es balbucear dos o tres clichés acedos, que son simplemente ofensas desgastadas que prácticamente ya nadie toma en serio cuando las lanza en contra de sus adversarios, que son todos aquellos que no comulgan con sus ideas acedas y caducas. Esta vez, al obtener una derrota contundente en su intento de hacer pasar una reforma constitucional inadmisible para alguien con dos dedos de frente en materia política, desató el peor ataque de ira y de venganza que se le ha conocido en su vida pública a este cacique aldeano y pueblerino. El famoso Plan B es un intento burdo de querer darle vuelta a la Constitución. Fue desnudado no solo él, sino los lacayos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Los integrantes de la fracción de Morena en la primera Cámara, en San Lázaro, y también los integrantes de las fracciones de esas dos entidades que bien a bien, la única certeza que tenemos de ellos es que no son partidos políticos, sino más bien negocios particulares del Niño Verde y de ese pícaro irredento que es Alberto Anaya. Todos ellos fueron exhibidos en su bajeza y en su actitud servil y lacayuna, con miras a seguir manteniendo privilegios que el ciudadano ha decidido retirarles. Y en el Senado la situación es más o menos similar, con la excepción de Ricardo Monreal, rebuscada, con un lenguaje a veces alambicado jurídicamente hablando. Jamás adoptó una posición firme desde el mero principio, sino que no evitamos que fuera el fast track, la vía rápida, y con esto y mi voto particular. Muy bien. Pero de ahí en fuera el resto de la bancada de Morena exhibió lo peor de un senador, una conducta política casi de tapete. También se le unieron los integrantes de las fracciones de aquellos dos negocios particulares, los del Verde y el PT. Pero hay una cosa que no se puede obviar, y por más intentos que hagan mañana o pasado, no podrán ocultar. La derrota
ética y moral y política que sufrió el bulto en estas sesiones de los últimos días en San Lázaro y en el Senado son históricas. Es evidente para todo aquel que entienda un poco de lo que son las violaciones constitucionales que se quiere hacer pasar como aceptables y aceptadas, se van a encontrar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, ante la inminencia de un nuevo presidente de ese órgano, las preguntas surgen una vez que se ha más o menos dirimido o resuelto esa cuestión relacionada con el Plan B. ¿Qué hará el Pleno de la Suprema Corte? ¿Acaso, como algunos especialistas señalan, que no tiene otro camino que declarar inconstitucional ese famoso Plan B? ¿O buscarán algunos retruécanos verbales de la ciencia jurídica para tratar de vender lo invendible y que además nadie quiere comprar? ¿Qué hará el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Se abocará a analizar y resolver a la brevedad posible, dado el carácter electoral que tiene este tema? ¿O pretenderá darle largas al asunto, cosa que pienso no es posible? ¿Qué hará, pues, el Pleno? ¿Le ordenará al Poder Legislativo reponer el procedimiento violado en diputados, por ejemplo? ¿O simple y sencillamente, así como fue desechada la reforma constitucional, así también desecha por inconstitucional prácticamente en todo su texto el Plan B? ¿Qué hará la Suprema Corte? Al margen de lo que decida, hay algo que no puede obviarse, no debe obviarse. Es esa sevicia, ese intento digno de un desequilibrado, que es lo que mueve hoy al bulto. La venganza acrecentada, ese deseo de vengarse por un agravio que nadie se lo ha hecho. Esa mentira del fraude del 2006 que no tiene sustento alguno. Todavía mueve esos resabios de odio y de coraje con los adversarios y específicamente con quien lo derrotó en buena lid. El actual presidente de la República, el bulto López Obrador, nunca mejor aplicado ese apodo, despertó, ¿cuántos años le gusta a usted? 45 años en el 2018, y se encontró con un país que ya había cambiado profundamente. Pero él, incapaz intelectualmente para entender esos cambios profundos, ¿qué ha hecho? Querer regresar a ese México que empezó a querer modernizarse a los años 70 del siglo XX. Y en algunos temas, incluso volverlo a los años 30. Esfuerzo inútil. Es imposible regresar la rueda de la historia. Pero eso no lo entiende López. Su tosudez, su ignorancia y su incapacidad analítica y soberbia digna de un cacique pueblerino, se piensa y se ve todopoderoso. No lo es. Es, para decirlo con palabras claras, es un pobre diablo políticamente hablando. Y estos últimos 4 o 5 días ha exhibido a plenitud esos resabios de venganza acrecentados en el tiempo, en contra, como dije, de quien lo derrotó, y que todavía hoy, después de esa derrota que sufrió el 2006, ese adversario, Felipe Calderón Hinojosa,
lo sigue derrotando una y otra vez. Aunque le duela al bulto, Felipe Calderón lo sigue exhibiendo en su sed de venganza, en su pequeñez y en su mezquindad. Y eso, lo único que hace, en vez de llevarlo a recular, es que profundiza su sed de venganza. Pero con esta reforma electoral, que fue derrotada contundentemente, se ha exhibido, ha echado, ha sacado a flote su pequeñez y su mezquindad, pero también su peligro para el país, para la gobernabilidad, para la estabilidad política y la economía en su conjunto. Hoy López, sin duda alguna, es un gravísimo peligro para el país. Y lo peor son los lacayos en el poder legislativo que se arrastran ante él y le dicen: sí, tú tienes la razón, a sabiendas de que aquel no la tiene. Pero son tan cobardes e indignos que no se atreven a decírselo. Eso ha quedado exhibido de esos sinvergüenzas y oportunistas en estos últimos 4 o 5 días. La derrota ética, política, que han sufrido esas dos fracciones, con la excepción, repito, de Ricardo Monreal Ávila, ahí está, a la vista de quien quiera verla. Mañana o pasado, todos esos que inclinaron la cerviz ante el bulto serán recordados y serán señalados públicamente donde se pare. La ignominia los seguirá mientras vivan. Acuérdese usted de mí. Vamos a ver qué sucede en los próximos días y estemos atentos a principios del año próximo, después que se haya elegido al nuevo presidente de la Suprema Corte, cuál va a ser la actitud de esta. Por lo pronto, a la derrota que sufrió hace días el bulto, se aúna otra todavía peor, porque lo exhibió en su incapacidad para entender la nueva realidad política del país. Ha quedado exhibido, repito, aunque suene grosero, como un pobre diablo. Poco a poco los suyos lo van a empezar a despreciar y a darle la espalda. Ya verá usted. Gracias y nos vemos mañana viernes.